Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García, Semillas del Sembrador. Hoy vamos a compartir el tema Despertando en el Camino. Pero para poder despertar en el transcurso de nuestro caminar, vamos a invocar a la luz divina, a la luz del Espíritu Santo de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven y llena toda nuestra vida, llena todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, ven que nosotros te damos autoridad para que transformes nuestra mente y nuestra forma de pensar y transformes con tu poder cada instante de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven, mora en mí. Ven, Espíritu Santo, llena todo mi ser. Ven, Espíritu Santo, ven y transfórmame. Ven, Espíritu Santo, no te vayas nunca de mí. Díselo en este momento. No importa la circunstancia que estemos viviendo, clamemos la luz del Consolador. Déjalo fluir, déjalo sentir, deja que te llene de su presencia. Déjalo fluir, déjalo sentir, deja que te llene de su presencia. Te damos la más cordial bienvenida, Espíritu Santo de Dios, para que tú entres a morar en nuestra vida, en nuestras alegrías, en nuestras tormentas, en nuestros desiertos, para que tú entres con el poder de tu Santo Espíritu a través de la Sagrada Escritura y a través del magisterio de nuestra Madre Iglesia Católica, a iluminar y aclarar todos aquellos pensamientos, aquellas preguntas que puedan estar atormentándonos a través de esta pandemia. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y fortalece a aquel que está cayendo en la tristeza, en la angustia, en la ansiedad. Ven y fortalece a aquel que está perdiendo la esperanza y la prudencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, porque solo tú puedes consolarnos, porque solo tú puedes alimentarnos, porque solo tú puedes levantarnos para guiarnos por el buen camino. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a través de ti llegamos al Hijo y a través del Hijo llegamos al Padre. Y que María, siempre Virgen, interceda por cada uno de nosotros, haga presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, tú que vives y reinas en unidad con el poder del Espíritu Santo, tú que eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar llegando nuevamente a sus hogares, a su trabajo
o a cualquier ambiente donde te encuentres escuchando la bendita palabra de Dios. Llegamos al quinto discurso, que es el discurso escatológico, del cual nos habla el Evangelio según San Mateo a partir del capítulo 24 y capítulo 25. San Mateo, que nos ha venido presentando el discurso evangélico, el discurso apostólico o misionero, el discurso parabólico. San Mateo, que nos ha presentado ya el discurso eclesiológico. Y ahora se presta el Evangelio según San Mateo a partir del capítulo 24 y 25 a presentarnos el discurso escatológico. Hoy compartiremos 5 actitudes prácticas de cómo podemos despertar en el transcurso del camino. ¿Qué hacer para mantener la lámpara encendida? ¿Cómo podemos nosotros ir trabajando bajo cualquier circunstancia la prudencia? Que este mensaje llegue en el momento preciso en que tú has estado clamando una luz para tu vida, en que tú has estado clamando una respuesta a las preguntas que se está haciendo mucha gente durante el transcurso de esta pandemia. ¿Será esta pandemia un signo del final de los tiempos? Hoy, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, vamos a aclarar los 3 sucesos que deben de acontecer antes del advenimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 44. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Y nos está hablando de la forma en que debemos de estar alertas para no ser sorprendidos. San Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que lo horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estar alertas para que nadie nos engañe, para que nadie nos meta falsas predicciones de lo que estamos viviendo, para que en el transcurso de esta pandemia que va a pasar en el nombre poderoso de Jesús, nosotros salgamos con una fe más acrecentada. Hoy la bendita palabra de Dios nos está hablando de que debemos de estar despiertos, de que debemos de estar velando, porque nadie sabe el día y la hora en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y pone el ejemplo diciendo: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela para que el ladrón no entre a robar la paz, la tranquilidad, la alegría, la fe y la felicidad. Debemos de estar alertas, despiertos, debemos de despertar en el transcurso del camino.
espiritualmente. Hay gente que se deja adormitar con falsas expectativas, falsas interpretaciones que desde el punto de vista cristiano no tienen ninguna validez ni ningún sustento de lo que ya ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Velad pues para no caer en el adormecimiento, para no caer en la tentación del temor, del miedo, de la angustia y del pánico. 5 actitudes para mantenernos despiertos. La primera actitud es de que debemos de estar despiertos para no caer en la inconsciencia de lo que no es real. Segundo, debemos de reaccionar ante la realidad. Una realidad que cada día se está volviendo más entristecedora, sabiendo el número de casos no solo positivos, sino también de aquellos hermanos, amigos, familiares que han partido a la presencia del Señor porque salieron COVID positivos y la dificultad respiratoria y los trastornos que ella conlleva, partieron a la casa del Padre. Debemos de reaccionar a la realidad, quedándonos en casa, guardando el distanciamiento, el lavado de manos, siendo responsables con nosotros, con nuestra familia y con el prójimo, para los signos de alarma, para poder ir en busca de una ayuda médica a tiempo. ¿Cómo despertar? Volviendo a Jesús. Volviendo a Él, que es el único camino, la única verdad, porque solo en Él encontramos vida eterna. La cuarta actitud es arraigando hoy más que nunca nuestra fe en Jesús. Debemos de conocer nuestra fe, debemos de confesar nuestra fe, debemos de vivir y proclamar, anunciar esa fe en la cual nosotros creemos, porque creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, su único Hijo, creemos en el Espíritu Santo que es el Señor dador de vida, creemos en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de nuestros pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hoy más que nunca debemos de conocer, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de nuestra Madre Iglesia Católica, los fundamentos de nuestra fe. Y en quinto lugar, debemos de volver a nacer en el Espíritu. Volver a nacer en el Espíritu, como lo hizo un día Nicodemo, teniendo su encuentro personal con Jesús, aunque no entendiera qué era volver a nacer en el Espíritu, dejarse guiar por ese Espíritu, el Espíritu de la paz, el Espíritu que nos va a dar la gracia de nosotros saber perseverar, saber esperar y ante todo ser prudentes. Si vamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 25, versículos del 1 al 13, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, vamos a ir a escuchar la parábola de las 10 vírgenes y vamos a ir a identificarnos con qué grupo hemos estado nosotros viviendo el día de hoy, con qué grupo de vírgenes quisiéramos estar despiertos, porque nadie sabe la hora en que vendrá ni el día en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13.
Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas ellas, las vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las vírgenes prudentes: dadnos a vosotros aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las vírgenes prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores a comprar. Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con el novio al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor les respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Termina la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes necias y 5 vírgenes prudentes. Termina el Señor diciendo en el versículo 13: velad, estad despiertos, porque nadie sabe el día ni la hora. 10 vírgenes que fueron llamadas para ir al encuentro del novio. La iglesia que está esperando el encuentro con el novio. La iglesia que es la novia de Jesucristo, que debe de estar despierta, que debe de ser prudente, y que no nos vaya a suceder a cada uno de nosotros como aquellas 5 vírgenes que eran necias. Ser prudente en la espera, ser prudente para estar atentos para cuando debamos de salir al encuentro del Señor Jesús. Esa virtud de la prudencia, el catecismo de nuestra Madre Iglesia nos habla de ella, y específicamente el Yucat, que es el Catecismo Joven, nos habla de esta virtud que tuvieron esas 5 vírgenes que supieron no malgastar el aceite, no hacer compras innecesarias, sino saber guardar aceite para encender la lámpara, para poder salir al encuentro del Señor. Yucat o Catecismo Joven, numeral 301. ¿Cómo se llega entonces a ser prudente? Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental. Aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental. A ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzar esas metas. Pedro de Valencia, un humanista y cronista español, al referirse a la prudencia, escribía lo siguiente: la prudencia tiene 2 caras con que mira. Con una
mira el pasado y con otra mira lo venidero. Ser prudentes, pues, es saber distinguir en este tiempo que estamos viviendo qué realmente es esencial y qué realmente es accidental, qué realmente es necesario y qué realmente no es necesario. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia. Tenemos que dejarnos guiar por la gracia del Espíritu Santo para saber invertir. No vaya a ser que nos suceda a nosotros lo que le sucedió a las 5 vírgenes necias que por no ser prudentes, habiendo llegado a medianoche y habiendo escuchado las 10, la voz del grito que decía: ya está aquí el novio, salid al encuentro. Se encontraron con que ya no tenían aceite. Se encontraron con que la cruel realidad de pedirles a las vírgenes prudentes que les dieran aceite, y estas vírgenes prudentes en la sabiduría las mandaron a comprar aceite. Y yendo a comprar aceite, llegó el novio. Y dice la palabra de Dios a través de la parábola de estas 10 vírgenes prudentes, que habiendo llegado el novio, habiéndose encontrado con las 5 vírgenes prudentes, las que supieron discernir entre lo esencial y lo accidental, el novio cerró la puerta de tal forma que cuando llegaron las 5 vírgenes irresponsables, las 5 vírgenes necias, el novio les había cerrado ya las puertas, y ellas, a pesar de que le han de haber gritado en angustia: Señor, Señor, ábrenos, el Señor les respondió: en verdad os digo que no os conozco. Ha de haber sido un momento angustiante. Ha de haber sido una realidad tremendamente triste para aquellas 5 vírgenes que habían sido vírgenes necias. Vírgenes que no supieron dejarse guiar por los buenos consejos, que se malgastaron lo que no tenían que gastar y se encontraron ante una realidad que era no tener listas sus lámparas. Recordemos que en Palestina, en tiempos de Jesús, no había, como lo tenemos nosotros el día de hoy, la luz eléctrica. Ellas dependían de poder encender sus lámparas con aceite. Ha de haber sido tremendamente angustiante, por necias, por no dejarse guiar, por no ser prudentes, por malgastar en lo que no tenían que gastar, encontrarse con que la puerta donde se encontraba allá adentro el novio con las otras 5 vírgenes prudentes se había ya cerrado. Escuchar la voz del novio que les decía: no las conozco. Y hacer el último llamado en esta parábola: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Vayamos ahora a cuáles son los 3 acontecimientos que deben de suceder antes del fin del mundo. La pregunta que muchos, tal vez cristianos y no cristianos, se han estado haciendo: ¿será que esta pandemia es uno de los signos del fin del mundo? El catecismo de nuestra Madre Iglesia, hablándonos del glorioso advenimiento
de la segunda venida de Cristo, esperanza de Israel, nos aclara y nos presenta los tres acontecimientos que han de suceder antes del final de los tiempos en el numeral 675. Numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de nuestros creyentes. Creyentes que van a ser sacudidos en su fe. Por eso decíamos anteriormente, debemos de estar cada día firmes, conociendo, creyendo y anunciando nuestra fe. Nuestra fe que se resume en el credo de los apóstoles, que ya lo hemos proclamado. Y dice, antes del advenimiento de Cristo, numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a la peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa proporcionada a los hombres, una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo, un falso Mesías, en que el hombre se glorifica y a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Tres acontecimientos que tendrán que suceder antes del final de los tiempos, claros, sustentados no solo en la palabra, sino también en el magisterio de la Iglesia. Y en primer lugar tiene que haber la venida del anticristo. En segundo lugar, la apostasía. Y en tercer lugar, la persecución. Hay un escritor inglés calvinista, cristiano no católico, Arthur W. Pink, que haciendo un análisis de la venida del anticristo y de la pregunta que muchos hemos escuchado, ¿será el Papa el anticristo? Dice Arthur W. Pink, inglés, cristiano no católico calvinista, que el anticristo tendrá que ser un judío que va a convencer no solo al pueblo de Israel, sino va a convencer a gran parte del mundo, que va a reconstruir el templo de Jerusalén y que muchos, creyendo en ese falso Mesías o pseudo mesianismo, como lo decía el Catecismo en el numeral 675, van a renunciar a su fe, van a caer en la apostasía y van a ser perseguidos. Tres acontecimientos claros y sencillos, como es la venida del anticristo. En segundo lugar, la renuncia de la fe. Y en tercer lugar, la persecución. En este contexto, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Desde el contexto, en el versículo 3 dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Que nadie nos engañe. Tres son los acontecimientos.
la venida del anticristo, la renuncia de la fe o apostasía, y en tercer lugar, la persecución. Que nadie nos engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. A pie de página, en la Biblia de Jerusalén, sobre segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: la apostasía será causada por un personaje. Será causada por el anticristo, que será un judío, será un miembro del pueblo de Israel que va a convencer a gran parte de la humanidad para seguirle, que nos va a sacudir en la fe, pero que muchos vamos a seguir o seguirán a Jesucristo, el Verbo encarnado, aquel que ya ha venido y que el catecismo nos está anunciando los acontecimientos para su glorioso advenimiento como la esperanza de todo el pueblo de Israel, la esperanza verdadera, la esperanza que espera nuestra Madre Iglesia. Así pues, hermanos y hermanas, que nadie nos engañe, como dijo aquel personaje mexicano, que no cunda el pánico. Esta pandemia no tiene nada que ver con el fin del mundo, no es ningún signo de los tiempos de los tres que menciona el catecismo, que menciona la palabra de Dios, el anticristo, la renuncia de la fe y la persecución. Para mantenernos con la lámpara encendida, debemos de despertar, debemos de ser prudentes, debemos de saber discernir entre lo esencial y lo no esencial. El Yucat nos decía en el numeral 301, discernir entre lo esencial y lo accidental, entre lo que necesitamos y no necesitamos en este tiempo en que el mundo entero está viviendo una crisis económica. No te duermas, despierta, sal de la inconsciencia, sal de la ignorancia a través de la escucha, la lectura de la palabra de Dios, a través de muchos escritores que con fundamento bíblico y dejándose guiar por el Espíritu Santo nos están guiando para que no caigamos en la tristeza, en la preocupación, en la angustia. Tenemos que reaccionar conscientemente ante esta realidad. Debemos de seguir tras las huellas de Jesús, y los que no han conocido y no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, es el momento para que le den la oportunidad a aquel que nos ha creado sin nuestro permiso, pero que requiere de nuestro permiso para podernos salvar. Debemos de estar arraigados de nuestra fe en Jesucristo, el Hijo único de Dios que vino para que todo aquel que en Él crea, aunque muera, tenga vida eterna. Debemos de volver a nacer, a tener esa ansia de nacer y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estar con la lámpara encendida
Es estar conscientes de la necesidad de pedirle cada día, cada momento al Padre que no nos deje caer en la tentación. Saber esperar, no ser desesperados, tener la fe bien cimentada, siendo prudentes, sabiendo que vamos a tener un mundo mejor. ¿Cómo se nos puede apagar la lámpara? Se nos apaga la lámpara cuando nos desesperamos, cuando perdemos la confianza, cuando entra en nosotros la tristeza, cuando nos cansamos, cuando tenemos una vida sin sentido, viviendo en el aburrimiento, no teniendo metas, habiendo perdido la alegría y las ganas de vivir. Hemos llegado al quinto discurso escatológico en el Evangelio según San Mateo, en los capítulos 24 y 25, donde tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Yucat o Catecismo Joven nos han aclarado los tres acontecimientos que han de venir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, dándonos la aparición de Jesús nuevamente allá en Galilea y dejándonos la misión universal. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús ha prometido no solo a sus 11 discípulos, sino a todos nosotros, sus hijos, que estaría con nosotros todos los días hasta su segunda venida. Pero para que venga esa segunda venida, tendrán que acontecer 3 acontecimientos para que nadie nos engañe. El anticristo, que va a ser una persona que no es ni será ninguno de los papas, la renuncia de la fe o apostasía, dejar de creer en lo que creíamos, dejar de seguir al que seguíamos, dejar de creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo para creer en un falso mesianismo. Y en tercer lugar, la persecución. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos guíe, que nos alimente para mantenernos firmes en todo momento. Pedirle al Espíritu Santo que con su poder, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, nos dé prudencia para poder salir de esta pandemia, para que nadie
ni nada nos atemorice, para que estemos cada vez más despiertos, para que cada día seamos más prudentes, para que dejemos de ser necios, malgastados, para que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder discernir qué es necesario y qué no es necesario, para que en el momento en que así se requiera, al igual que las 10 vírgenes prudentes, podamos encender la antorcha de la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, quiero invitarte para que tomes una actitud de oración. Quiero orar por ti, por tus necesidades, orar por nuestra fe, orar por toda la iglesia que peregrinamos hacia el encuentro del Señor, para que todos en alegría podamos decir: Maranatá, ven, ven Señor, no tardes, pero que en la espera de nuestro encuentro personal contigo nos mantengamos firmes en la fe. Padre bueno, Padre misericordioso, hoy en el dulce nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, queremos pedirte que nos des la gracia de discernir entre lo necesario y lo no necesario, entre lo esencial y lo accidental, para que seamos, al igual que esas 5 vírgenes prudentes, nosotros también seamos prudentes en nuestra economía, seamos prudentes para poder seguir todas las recomendaciones para no contagiarnos. Señor, tú que has prometido que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, queremos agradecerte, Señor, porque tú eres el Dios de la promesa, porque nosotros creemos y confiamos en que la luz de tu Santo Espíritu siempre nos va a estar guiando. Hoy, Señor, queremos unirnos a todas aquellas personas que en la fe han estado orando por todos los enfermos, asintomáticos, sintomáticos, leves, moderados, graves o críticos que puedan estar en cualquier institución, para que tu Santo Espíritu les dé paz a ellos y a su familia, para que tu Espíritu Santo guíe e ilumine a todos los personajes que trabajamos en pro de la salud, por los médicos, por los internistas, por todos los especialistas en cuidados críticos, por las otras especialidades que se están uniendo para poder combatir en tu dulce nombre esta batalla. Te pedimos, Señor, por aquellos que están angustiados, desesperados, entristecidos, deprimidos, para que tu Santo Espíritu los levante y los fortalezca. Llena, Señor, nuestro ser. Por eso decimos en este momento: ven y transfórmame. Abre tus labios. Ven, Espíritu Santo, no te vayas nunca de mí. Ven, Espíritu Santo, ven, mora en mí. De su presencia, déjalo fluir, déjalo
calma, alma mía, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que María, siempre Virgen, interceda por nosotros y por el mundo entero, que haga presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina en unidad con el poder de su Espíritu Santo y es Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas.